Ya, ese sería el primerísimo, ¿cierto? El primerísimo tendríamos que decir que la concentración de ACTH plasmática debiera tender a 0. ¿Sí? Porque hay tanto cortisol, ¿no?, que simplemente el sistema nervioso central reacciona a la retroalimentación negativa. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos inferir? ¿Fuerte? ¿Se va a degradar el músculo? Se va a degradar el músculo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero vamos a ocupar un lenguaje un poquito menos traumático. Las proteínas del músculo esquelético se van a degradar enzimáticamente. Esto significa que está regulado. Y entonces, ¿qué va a aumentar en el plasma? No todavía. A consecuencia de esto. ¿Perdón? ¿No? ¿Qué hay mucho en el músculo esquelético? Eso sí. Aquí hay mucha proteína, por lo tanto lo que nosotros estamos diciendo es, oye, usted que tiene tanta proteína, ¿por qué no la degrada? Y ahora esto, más cortisol, en el hígado, ¿sí? ¿Ahora sí? Tamara, ¿qué me dice usted? Ahora sí. Ah, la canina, yo pensé que era la Tamara, acá como por ella. Sí, ahora sí. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tenemos un falso diabético. ¿Ah? Se supone que cuando la glucosa está alta es porque el páncreas no es capaz de regular la insulina. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Con el cortisol alto. Hay una laminita. Vamos a resultar, ¿no? Hola, ¿qué tal esta figura que tenemos aquí? ¿Qué nos dice? ¿Nos acordamos que pasaba sobre el hueso, no? Más que, sí, también el producto final es degradación, pero se descalcifica, porque estamos diciéndole al osteoclasto que le diga al osteoclasto. También vamos a mencionar que a partir de esta lámina, nos vamos a recordar de esta. Para los que no lo recordamos o no se entendió esta lámina, esta superficie representa una estructura ósea. Entonces, el hueso tiene una matriz ósea y esta matriz ósea permanentemente se está renovando. Entonces, hay elementos que predominan en algún momento del día, de la semana, del mes, y hay otros que predominan durante otros días, otras semanas y otros meses. Entonces, lo que tenemos que tener presente es estas hormonas y estas que están acá, que son las más estudiadas. ¿Y qué nos están diciendo estas hormonas? Que si hay un predominio de estas hormonas, el osteoblasto, que tiene receptores para todas esas hormonas, va a entender que no tiene que trabajar, pero que tiene que trabajar el de al lado. Y el de al lado
lado se llama osteoclasto. Y el osteoclasto tiene una serie de enzimas que se llaman fosfatasas, que lo que hacen es degradar hueso, matriz ósea, de manera controlada. Entonces, nosotros estamos degradando hueso y cuando estas dos hormonas que tenemos acá predominan, estamos fabricando el hueso. Cuando decimos fabricar o degradar hueso, es matriz ósea. El curso de biología celular, hay una célula que se llama osteocito, que cuando uno la ve al microscopio sin nada, parece una araña. Entonces tú dices, a esta célula, ¿qué le van a hacer? La van a empezar a rodear de matriz ósea. Entonces, nosotros teníamos una figurita en el curso de biología celular, que era una cosa como esta, en donde el hueso tenía una especie como de discos concéntricos, como si fuera un árbol cortado. Entonces, ¿quién está colocando esta matriz ósea? El osteoclasto. ¿Y quién la remueve? El osteoclasto. Pero aquí lo que hay que entender es que hay una serie de hormonas afuera de nuestro sistema que se están produciendo todos los días y que en algún momento tienen predominancia. Entonces, probablemente después de comer un yogur, una leche, un cappuccino, lo que sea, nosotros estamos incorporando calcio desde la dieta a nuestro sistema. Ese exceso de calcio momentáneo que se va a generar en la sangre, lo más probable es que active la secreción de calcitonina. Y la calcitonina lo que hace es fomentar al osteoclasto para que tome ese calcio y lo coloque dentro de la matriz. Pero junto con eso está produciendo OPG. Y recordemos que OPG le dice a la célula del lado, no trabaja, porque está trabajando. Pero si lo que está predominando en la sangre son cualquiera de estas tres hormonas, lo más probable es que tengamos un predominio de la activación del osteoclasto por sobre el osteoclasto. ¿Sí? Ahí vamos, nos ordenamos. Entonces lo que estamos planteando nosotros con nuestra pregunta inicial hoy día, ¿qué pasa en una persona que tiene el cortisol PL? Recuerden que PL era plasma, estos corchetes eran concentraciones. Lo que estamos definiendo ahí es que está muy alto. Entonces, esta es una persona que tiene un exceso de secreción de cortisol. ¿Quién produce el cortisol? No, el colesterol. ¿Qué órgano produce el cortisol? Que una de las cosas súper importantes que hay que tener presente, ¿qué glándula produce la hormona y dónde va a estar? La glándula suprarrenal, muy bien. Eso es esa glándula que está produciendo el cortisol. Por tanto, si tenemos una salida de madre de la glándula suprarrenal que está produciendo mucho cortisol, nosotros ya estamos de acuerdo en que el cerebro responde a la retroalimentación negativa. Si eso es cierto, la ACTH va a tender a cero. Lo otro que me acaban de decir es que degrada músculo. Totalmente de acuerdo. Pero eso tiene un objetivo. Habitualmente uno cuando está estresado y no ha comido, por ejemplo hoy día en la mañana, si se despertaron, después de no haber comido 8 o 10 horas, quizá más, nosotros necesitamos partir el día con glicemias de ¿cuánto? De 100. Por lo tanto, si tenemos menos glicemia, tenemos que volverla a 100. ¿Y cómo logramos eso sin no haber comido? Tenemos dos hormonas que suben la glucosa plasmática y una que la baja. Entonces, si tú no has comido, lo más probable es que el cerebro se estrese. Además, despertar es uno de los estímulos más estresantes que puede existir. Yo no me acuerdo, pero nacer creo que es otro estímulo tremendamente estresante. Estás calentita, en el útero materno, no tenés que hacer nada y de repente te sacan para afuera. Y para empezar a hablar tenés que respirar. O sea, tenés que contraer un músculo que antes no se contraía. Y de ahí en más. Comentario entonces, si uno está estresado, el cerebro responde liberando ACTH al sistema sanguíneo. Y la glándula suprarrenal responde con cortisol. Si no hemos comido, las proteínas que están en el músculo, muchas son generosas y se degradan enzimáticamente, eso quiere decir que está regulado, y tenemos entonces en el plasma una concentración de aminoácidos suficiente, cosa que ahora el hígado, que también está siendo influenciado por el cortisol, lo puede transformar en glucosa. ¿Cómo se llama este proceso?
partir de qué? De aminoácidos. ¿Sí? Ojo con esto. Este es un concepto que hay que tener presente. Entonces, ya hemos visto ACTH, músculo, hígado y ahora estábamos viendo hueso. Entonces, en el hueso, lo que nosotros estamos haciendo es inhibir al osteoblasto y estimular al osteoclasto. Raya para la suma con todo esto, si esto se mantiene en el tiempo, disminuye la masa ósea. Si esto se mantiene en el tiempo, disminuye la masa muscular. ¿Vamos bien con este esquema? ¿Alguien quisiera preguntar algo? Cuando ya es bajo de 100, 90, 60, ya es hipoglicemia. Ya empezamos a hablar de hipoglicemia, pero hay personas que son súper tolerantes a la hipoglicemia y otras que tú le bajas un poquito y se desmayan. Eso va a depender de cada persona. Buenos días. ¿Qué otra cosa podríamos decir del cortisol alto? Volvamos acá a la figurita. Ya tenemos lista la musculatura, tenemos listo el hueso, ya tenemos listo el cerebro, indirectamente, pero me interesa esta, por favor, atención. Tengámosla en el radar. Cuando el cortisol está alto, el sistema inmune se inhibe. Acá. Dañamos sonido, temperatura, cuando nos estemos muriendo, por ahí no. Esto me mucho el día para llegar. Estaba rudo el día de metro. La temperatura estaba, pero dije, en cualquier momento aquí se va a desmayar alguien. Pero bueno. Oye, por favor, volvamos acá. Esta, importante. Aquí. Se inhibe el sistema inmune. Por eso, ¿han escuchado? Creo que lo conversamos la otra vez, la beta-metasona. ¿Queremos de beta-metasona? Ya, mira lo que hace la beta-metasona. Lo voy a escribir acá. Beta-metasona. Por favor, atención con esta palabra que acabo de escribir aquí. Esto es un fármaco. Ya, esto no es clase de fármaco, pero por favor, atención para que nos sirva. Esta beta-metasona es muy parecida al cortisol, pero es más potente. O sea, cuando tú, imagínate que tú te inyectaras beta-metasona. ¿Sí? Si tú te inyectas beta-metasona, lo que va a suceder es todo lo que tiene que ver con respecto a lo que hemos puesto en la pizarra. O sea, inyectarse beta-metasona es el equivalente a tener el cortisol alto. Así que si tú te inyectas por mucho tiempo beta-metasona, vas a tener la glicemia alta, vas a tener el hueso con disminución de la masa, el músculo con disminución de la masa y el cerebro va a pensar que la beta-metasona es el cortisol y por lo tanto la cantidad de ACTH va a tender a cero. ¿Sí? Entonces, ¿para qué ocupamos la beta-metasona? Precisamente para esto, inhibir la respuesta inflamatoria y la respuesta inmune. Entonces, cuando uno ocupa una crema de beta-metasona, lo que está haciendo es inhibir al sistema inmune que tiene que ver con la alergia. Y la alergia es un proceso inflamatorio. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Que es una cápita, simplemente como va, no lo va a hacer sonar. Lo podéis así si quiere, pero no lo va a hacer sonar. Vámonos al revés. Si a ti te preguntan, ¿sabes qué? El sistema, mira lo que vamos a colocar acá. El sistema inmune generó una autoagresión. ¿Qué significa esto? Una enfermedad autoinmune. Tú puedes tener enfermedad autoinmune al órgano que sea. Pero si nosotros decimos que el sistema inmune está
contra la glándula suprarrenal. ¿Qué podríamos pensar al respecto? Mira lo que estamos planteando. El sistema inmune se fue contra la glándula suprarrenal. Si esto es cierto, el sistema inmune cree que la glándula suprarrenal es una bacteria y va a querer eliminarla. ¿Sí? Ya sea con inmunidad innata o con inmunidad adquirida. Se van a juntar, se van a coordinar las dos. Entonces, cuando esto ocurre, la glándula suprarrenal deja de funcionar. Entonces, aquí es cuando se busca preguntas de aplicación. Si usted tiene un enunciado como este, el sistema inmune generó una autoagresión sobre la misma glándula suprarrenal, usted inmediatamente dice que la glándula suprarrenal deja de funcionar. Si usted le dice tiene una enfermedad autoinmune contra el riñón, adivina qué, el riñón va a dejar de funcionar. Y el riñón no solamente está produciendo orina, buenos días, no solamente está produciendo orina, sino que también está produciendo dos hormonas importantes, la eritropoyetina y la vitamina D, ¿sí? El calcitirol. Volvamos acá al problema. Si este es el enunciado, ¿qué podríamos decir que va a ocurrir en ayuno? Si yo estoy en ayuna, no he comido. Si no he comido, no tengo reservas de glucosa, por lo tanto la glicemia está baja. Y cuando eso está bajo, queremos levantarlo. ¿Y cómo lo hacemos? El cerebro produce ACTH. Ah, pero el cerebro no está enfermo. No, así que el cerebro va a producir ACTH. Pero cuando el ACTH llegue a la glándula, ¿qué va a hacer la glándula? Nada. Porque está inflamada, está siendo atacada por el sistema inmune. Entonces tú no vas a tener cortisol. Y si tú no tienes cortisol, no vas a disponer de aminoácidos y tampoco van a ir al hígado para provocar glucosa y va a tener una hipoglicemia. ¿Me siguieron el razonamiento o no? ¿No? Te perdiste, yo te dije ahí, te perdiste. En la Carolina se curva, no me equivoco recién. Tamara, lo que estamos planteando es que si tu sistema inmune está reconociendo tus glándulas suprarrenales, las va a inflamar y estas no van a funcionar. Entonces, olvídate de todo lo que produce la glándula suprarrenal. ¿No acordamos lo que produce la glándula suprarrenal, no? Cortisol. ¿Qué más? ¿Qué hemos visto nosotros en la asignatura? ¿No? Bueno, estuvimos conversando el viernes pasado. Ubicación de los riñones en el tronco, dice ahí. Pero aquí está la glándula suprarrenal. Ya habíamos dicho que la glándula suprarrenal no la teníamos que confundir con la riñón. ¿Y qué hormonas produce la glándula suprarrenal? Esta es la que estamos viendo ahora y esta deberíamos conocerla la aldosterona. ¿Sí? Así que hoy día vamos a estar dándole a la aldosterona. Los andrógenos también producen la glándula suprarrenal. ¿Alguien tiene gato acá? Gato, no gata. Gato. ¿Está operado el gato? Sí. No lo operaste. Es peleonero tu gato. Actualmente cuando hay un gato, uno tiene de mascota un gato, lo operan, lo castran. Entonces uno dice, ah, ya con esto ya se acaban las peleas. Pero tú vas viendo que tu gato, si es que ya era peleonero, va a seguir peleonero. Y va a querer montar a la gata. Entonces, pero ¿cómo si ya le escapamos los testículos? Entonces, ¿de dónde vienen los andrógenos? De la glándula suprarrenal. ¿Qué son los andrógenos? Es una hormona que se parece a la testosterona. Y habitualmente la testosterona viene del testículo, ¿eh? O del ovario. Ahí se produce. Hola. Así que mira todas las hormonas que se están produciendo ahí en la glándula suprarrenal. Entonces, si tú tienes que el sistema inmune va en contra, Tamara, que estábamos en
está atacando tu glándula suprarrenal, tú despídete de la producción de todas estas hormonas de manera correcta. ¿Sí? Entonces, una persona que despierta en la mañana no tiene cortisol para partir el día. Y una persona que no come muchas horas tampoco va a poder regular la glicemia. Recordemos lo que pasaba cuando uno ha comido en 3 o 4 horas. La glicemia empieza a bajar levemente y para volver a subirla le echamos ayuda, le pedimos ayuda al glucagón que produce la célula alfa-pancreática. El glucagón actúa sobre el hígado y en el hígado hay reservas de glucógeno. Y el glucógeno, ¿qué diablo es? Es una reserva de glucosa. Así que empezamos a cortar y obtenemos glucosa. Y cuando esas reservas se acaban y uno no ha comido, le echa mano al cortisol. Entonces el cortisol actúa sobre el hígado y la musculatura esquelética. ¿Y qué es lo que hace la musculatura esquelética? Degrada enzimáticamente, o sea, de manera controlada y regulada, las proteínas. Se obtienen aminoácidos y una vez que estos aminoácidos van al hígado, se transforman en glucosa. Ese proceso se llama gluconeogénesis. ¿Qué engatilla entonces qué hormona está detrás de todo esto? El cortisol. Pero como tenemos inflamada la glándula, ¿esto se produce? No. Entonces tú vas a tener hipoglicemia y lo más probable es que te vas a la vez. No recordamos que cuando baja la glicemia el glóbulo rojo es el que se queda con el oxígeno. Ese es el problema máximo que tenemos. ¿Se entendió más o menos? ¿Se colocó una pregunta como esta? ¿Para dónde va el asunto? Entonces, habitualmente se espera lo siguiente, que usted sepa quién la produce y dónde actúa. Por lo tanto, si hay muchísimo de esto, uno esperaría observar que la retroalimentación negativa se pierde y que donde actúa está sobreestimulado. ¿Okay? Oye, con lo que ya estaban llegando recién, estábamos haciendo un repaso de cosas que se podían analizar respecto a lo que hemos visto ya los días anteriores. Lo que nos compete estudiar hoy día es lo que nos está quedando del sistema renal. Pero yo rápidamente voy a lanzar estas láminas para decir lo siguiente. Lo que hemos estudiado, primero, función fundamental del riñón, producir orina. ¿Y por qué es importante producir orina? Por varias cosas. Una, regulamos volemia. Si hemos tomado mucha agua o hemos incorporado mucho sodio a la dieta o de una expansión de la volemia, eso puede significar una sobrecarga del corazón con la descarga o una hipertensión arterial. ¿Hasta ahí vamos bien? Así que si uno tiene una sobrecarga de volemia, la elimina con el riñón. Primera cosa. Segunda cosa, el riñón, como produce orina, ¿nos acordamos que la orina es más ácida que el plasma? Que fue la última conversación que tuvimos el día viernes. Entonces, el riñón nos ayuda a eliminar el exceso de protones que hay en la sangre o en el cuerpo completo. Entonces, si esto es cierto, nosotros vamos a tener nuestra sangre a un pH que debiera ser de ¿cuánto? 7.4. Ese es el pH que debe aparecer en la sangre. Ni más ni menos. Por lo tanto, si es que nosotros empezamos a acumular protones en la sangre, esto va a ser algo malo. ¿Sí? Entonces el riñón nos ayuda de dos maneras, eliminando protones y produciendo bicarbonato. Entonces aquí voy a dejar también arriba una formulita que nos dice la cantidad de protones en una matriz, en este caso la que nos interesa es el plasma, va a estar dada por la presión de CO2 que hay en el plasma por la cantidad de bicarbonato que también hay en el plasma. Este lo elimina el pulmón y este lo aporta el riñón. De tal manera que si el pulmón funciona bien, este empieza a bajar y este también. Y si el riñón funciona bien, este empieza a subir y como este está en el denominador, si este sube, este baja. ¿Sí? Y al revés. Si tenemos un problema pulmonar,
el CO2 en el plasma va a empezar a subir y los protones también. Y si tenemos un problema renal, no se va a producir bicarbonato, este va a bajar y por lo tanto este va a subir. Y por último, en el esquema que vamos a colocar aquí, el pH va desde 0, 7, 14. Ese sería como el rango. Y la concentración de protones va al revés. Cuando el pH es mínimo, los protones están en un máximo. Entonces es bonito que yo sugiero que nos aprendamos que el triángulo como si fuera un gradiente, pero esto no es un gradiente, esto lo que nos está diciendo qué cosa es. Mira, cuando la cantidad de protones es muy alta, el pH es bajo, pero cuando la cantidad de protones es muy baja, el pH es muy alto. ¿Sí? Las cosas van al revés. Y no nos confundamos que 7 es el neutro. Y el neutro se supone que es el agua purita, agua pura. Entonces cuando uno tiene un vaso con agua pura, tiene un pH de 7. Estamos en la neutralidad. Pero nosotros queremos un pH de 7.4. Vamos a ver. Entonces, sigamos. Funciones del riñón. Producir orina. La orina entonces es una matriz acuosa. Es agua. Ya en Chile han dado un montón de reality. La cuestión partió como en el año 2000, pero hizo los reality show. Y uno de los reality era de supervivencia y un sujeto que se tomaba la orina. Yo decía, ¿qué me importa a mí si la orina es agua? Y los competidores decían, oh, qué asqueroso. Bueno, sí, qué asqueroso, pero finalmente la orina es agua. Entonces, cuando uno está en condiciones extremas donde no hay agua, uno, entre comillas, debería beberse la orina para mantener la volemia. Ahora quedan un montón de otras cosas desagradables, pero mantener la volemia. No se haga sin grabar. Esto simplemente lo digo porque de repente uno se queda con la idea de que la orina es una cuestión así como casi un fluido extraño, extraterrestre. ¿Ah? Y la orina es agua. Y tiene un pH de 5.5. ¿Qué otra cosa hace el riñón aparte de regular la volemia produciendo orina? Nosotros hemos visto, y vamos a recordarlo ahora un rato más, que el riñón nos ayuda a eliminar partículas que no debieran estar partiendo con el protón. Pero también nos ayuda a eliminar la creatinina, la urea y otros tantos. La bilirrubina también. Todos los fármacos que uno consume prácticamente los elimina por el riñón. Sigamos, ¿qué otra cosa hace el riñón? ¿Lo acordamos? ¿Esta lámina? Esta es súper importante. El riñón produce dos hormonas y una enzima. La enzima se llama renina. ¿Y cuál es la idea de diferenciar una renina de una hormona? En que una hormona la produce una célula y actúa sobre otra célula. Una enzima la produce una célula y actúa sobre una molécula. Entonces, en este caso, el riñón está produciendo renina y va a actuar sobre el angiotensinógeno que proviene del hígado. ¿Ah? Y se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Pero por otro lado, tenemos la eritropoyetina, que es la hormona que va a estimular la médula ósea para producir glóbulos rojos. Y también produce la vitamina D3, en conjunto con la piel y el hígado. Vamos a tener entonces una excelente hormona para estimular el intestino. Por favor, aquí más de alguien va a asociar vitamina D3, calcio, hueso. ¿Sí? También la asociación, pero no en ese orden. La vitamina D3, intestino, calcio, calcitonina, hueso. ¿Cómo calcitonina? Acordamos que hay dos hormonas que regulan el calcio por excelencia. Si el calcio aumenta en la sangre, calcitonina. Si el calcio baja en la sangre, paratormona. ¿Qué otra cosa hemos visto en los últimos días? Dijimos que había tres mecanismos que ocupaban
ocupaba el riñón para formar la orina. Filtración, secreción y excreción, líquido. Secreción, reabsorción y la filtración. Ahí están los tres. Si estos tres se coordinan bien, al final del día vamos a tener o no excreción de orina. Excreción quiere decir que es un producto que sale del cuerpo. Ya no tiene movilidad. Entonces, comentario, la filtración solamente está ocurriendo en el glomérulo. Buen día. ¿Nos acordamos de qué dependía la filtración? De qué tan dilatada estuviera la arteria aferente. Si la arteria aferente está dilatada, va a poder entrar más sangre y vamos a tener más presión hidrostática. Pero si la arteria aferente está contraída, vamos a tener más resistencia y el flujo sanguíneo va a ir para otro lado. ¿Sí? Entonces, elementos que hacen que este vaso sanguíneo esté contraído, ¿nos acordamos? Disminución del radio de esta arteria. Lo mismo que en cardiovascular. ¿Cuál podrían ser? Noradrenalina. ¿Cuál otro? ¿Perdón? ADH, sí. ¿Y el último? Ahí sí. Angiotensina 2. ¿Sí? Eso hay que manejarlo. Muy bien. Y los que hacen que el radio aumente, vamos a colocar dos. Dopamina. Vamos a colocar también café. De ahí que la cafeína es un excelente diurético porque dilata la arteria aferente, aumenta el flujo sanguíneo hacia la cápsula de Bowman y aumentamos entonces la filtración. Si filtramos más, ¿sí?, orinamos más. Si filtramos menos, orinamos menos. La estructura del nefrón, que habíamos dicho que era la unidad funcional del riñón, o sea, uno podía sacar este nefrón del riñón y el riñón iba a estar ahí recibiendo sangre, pero no iba a producir orina. Entonces, este nefrón tiene varios segmentos de su estructura. El primer segmento es donde se produce la filtración, que es el glomérulo, después de lo cual tenemos inmediatamente el tubo contorneado proximal. Y aquí tiramos una línea. Habíamos dicho que ahí precisamente lo que teníamos era